Hoy nos metemos de lleno en uno de esos misterios que te atrapan, ¿no? El caso Tamam Shud, también conocido como el misterio del hombre de Somerton. Vamos a usar la información que hay de Wikipedia, artículos más recientes, para intentar entender qué pasó con ese hombre que apareció muerto en una playa australiana en 1948. Su identidad fue un misterio más de 70 años. Exacto. La idea es repasar los hechos, las pistas, que son de lo más desconcertantes, la verdad. Y claro, hablar del avance que por fin le puso nombre. Aunque como veremos, saber quién era no lo resuelve todo, ni mucho menos. Pues vamos al lío. 1 de diciembre de 1948, playa de Somerton, en Adelaida, aparece un cuerpo de un hombre, apoyado en el malecón como si estuviera descansando. Bien vestido, ¿eh? Traje, corbata, zapatos brillantes, pero, aquí lo raro, sin etiquetas en la ropa. Nada. ¿Y sin identificación? Y un detalle curioso. Un cigarrillo detrás de la oreja. Sin fumar. Hubo testigos que lo vieron la noche anterior, quieto. La policía al principio, pues bueno, pensó en un suicidio. Pero algo no encajaba. No, no cuadraba. Y la autopsia, pues complicó más el asunto. Era un hombre de unos 40-45 años, 1,80 m, buena forma física. Tenía rasgos particulares. Ojos castaños claros, pelo rubio o canoso y unos pies curiosos, con dedos como triangulares. Se dijo que quizá de bailarín, o por usar botas muy puntiagudas, quién sabe. Sí, es una de las teorías. Murió sobre las 2 de la madrugada. El informe médico hablaba de congestión interna, el bazo muy inflamado, hemorragia en el estómago. El patólogo sospechó enseguida de un veneno, uno difícil de detectar en esa época, como la digitalis o estrofantina. Pero nunca se encontraron restos, ni la típica señal de vómito por envenenamiento. Nada concluyente. ¿Y lo de los zapatos? Ah, sí, los zapatos estaban impolutos, completamente limpios. ¿En una playa? Imposible. Eso hizo pensar que quizá no murió allí, que lo trasladaron ya muerto. Cada vez más extraño. Y luego están las pistas que fueron apareciendo. Meses después, una maleta marrón. Apareció en la consigna de la estación de tren de Adelaida, la había dejado allí el 30 de noviembre, justo antes de morir. Dentro, más ropa sin etiquetas. Bueno, casi toda. Sí, había una corbata con la etiqueta Tekin y otras prendas marcadas como Kin o Kean, si la E final, y un detalle clave, un carrete de hilo de coser naranja. Uno bastante inusual, y era idéntico al hilo usado para reparar un bolsillo de los pantalones que llevaba el muerto. O sea que quien preparó la maleta también le arregló los pantalones, o él mismo lo hizo. Exacto. Parece un esfuerzo muy consciente por borrar cualquier rastro de identidad, ¿verdad? En la maleta también había herramientas un poco raras, un cuchillo, unas tijeras afiladas y un abrigo que parecía hecho a medida en Estados Unidos. Pero la pista más famosa, la que le da nombre al caso, apareció mucho después, ¿no? Sí, meses más tarde. Revisando la ropa del fallecido, encontraron un bolsillo oculto cosido en el pantalón. Y dentro, un trocito de papel enrollado, diminuto, con 2 palabras impresas. Tamam Shud. Que significa terminado o finalizado, en persa, sacado de la última página del Rubaiyat de Omar Khayyam, un libro de poemas. Justo. La policía hizo un llamamiento público buscando el libro al que le faltara ese trozo. Y funcionó. Apareció una copia muy rara, una primera edición del Rubaiyat. Un hombre la encontró en su coche, lo había dejado abierto cerca de la playa. Y a esa copia le faltaba efectivamente ese último trozo con las palabras Tamam Shud. Madre mía, y ahí no acaba la cosa. ¿Ese libro tenía más secretos? Pues sí. En la contraportada, escrito a lápiz, había, bueno, lo que parecía un código. 5 líneas de letras mayúsculas aparentemente sin sentido. WRGOABD, MLIOI. La segunda línea estaba tachada. ¿Y se pudo descifrar? ¿Qué va? Lo intentaron los mejores criptógrafos militares australianos. Y nada, concluyeron que o bien era un código súper complejo o que no había suficientes caracteres para romperlo o que directamente eran letras al azar. Un sinsentido de una mente enferma, llegaron a decir. Vaya. ¿Y el número de teléfono? También estaba en el libro, ¿no? Sí, había un número de teléfono apuntado. Pertenecía a una mujer, una ex enfermera que vivía cerca de la playa de Somerton. Solo se la conoce como Justine. La policía habló con ella. ¿Y qué dijo? Pues fue todo muy raro. Le enseñaron un busto de yeso que se hizo de la cara del muerto y su reacción fue de shock. Algunos informes dicen que casi se desmayó,
pero luego negó conocerlo. Admitió que sí, que había regalado una copia del Rubaiyat años atrás, en 1945, pero a otro hombre, un teniente del ejército llamado Alfred Boxall. ¿Y qué pasó con Boxall? Lo encontraron, estaba vivo y tenía su copia del Rubaiyat intacta. Y además era una edición diferente, o sea que la historia de la enfermera no encajaba del todo. Siempre fue muy evasiva con este tema. Murió en 2007 sin aclarar nada. Claro, esto alimentó todas las teorías de espionaje. Plena Guerra Fría, Adelaida cerca de Woomera, un sitio de pruebas secretas. Boxall había estado en inteligencia militar. Exacto. ¿Era el hombre de Somerton un espía? ¿Envenenado por otros agentes? Era la teoría más popular. Aunque Boxall siempre le quitó importancia. Pero ¿pruebas firmes? Ninguna. Y la identidad del hombre seguía siendo un absoluto misterio. Hubo identificaciones fallidas, como un tal Robert Walsh o el Tekin Mevacorbata. Hasta que llegó el siglo XXI y la ciencia forense moderna. Eso es. El gran avance llegó en 2022, gracias al empeño del profesor Derek Abbott y la genealogista Colleen Fitzpatrick. Consiguieron extraer ADN de unos pelos que quedaron atrapados en el yeso del busto. Pelos de hace más de 70 años. Increíble. ¿Y qué hicieron con ese ADN? Carl Charles Webb. Carl Charles Webb, nacido en Melbourne en 1905. Era ingeniero eléctrico y la teoría más plausible ahora es que viajó a Adelaida buscando a su esposa, Dorothy Robertson. Se habían separado y ella se había mudado allí. Así que, después de 74 años, el hombre de Somerton tiene nombre. Carl Webb. Parece mentira que se haya resuelto esa parte. Pero claro, Claro. Saber quién era es un paso enorme, pero abre otras preguntas. O mejor dicho, deja las más importantes sin respuesta. ¿Cómo murió exactamente? ¿Si fue veneno? ¿Quién se lo dio? ¿Y por qué? ¿Qué significa el dichoso código del libro? ¿y por qué llevaba esa nota? Tamam Shud. ¿Era un mensaje? ¿Una señal? Y la conexión con la enfermera Jessin sigue siendo un misterio. ¿Qué papel jugó ella en todo esto? Saber el quién no explica el cómo ni el por qué. Exacto. Tenemos un nombre, pero la historia completa sigue oculta. Te deja pensando, ¿no? ¿En cuántos secretos puede haber todavía en los archivos? En los detalles que se pasaron por alto. ¿Habrá alguna pequeña pista, olvidada durante décadas, que sea la clave final para entender qué le pasó a Carl Webb en aquella playa? ¿Quién sabe? El caso sigue abierto en muchos sentidos. Fascinante, pero incompleto.